gracias a Dios, amén, por estar aquí en su casa de nuevo, amén, porque así es como Él lo quiso, amén. Él quiere, amén, bendecir a su pueblo, Él ama a su pueblo con un amor eterno, amén, y Él lo que Él quiere, amén, es bendecir y guardar, ¿verdad? Que su pueblo lo siente, que su pueblo lo reconozca, que su pueblo le alabe, que su pueblo esté cerca de Él, amén, porque Él ha prometido estar con nosotros, amén. Él ha prometido estar a nuestro lado, amén. ¿Cuántos lo creen? Doy gracias a Dios por este privilegio, amén, a los pastores. Y voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y vaya conmigo al libro de Primera de Samuel. El primer libro de Samuel, su capítulo 2, versículos 12 al 36, y después vamos a leer el capítulo 3, solamente el versículo 1 del capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 36, y después leeremos capítulo 3, versículo 1. ¿Todos lo tienen? El primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 36. Leámoslo antifonalmente, honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice así: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Ustedes? Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo tomaba para sí, y todo lo que sacaba del garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Y si el hombre respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Aleluya. Dice: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y dice: el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y yo le escogí por mí sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso
y llevaste ephod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. 'Y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. 36 dice: Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: Te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Todos juntos, 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Fuerte palabra, ¿verdad? Una palabra tremenda de parte de Dios. Amén. ¿Usted cree que Dios, amén, nos habla fuerte? Amén. ¿Verdad? Cuando Él quiere llamarnos la atención, cuando Él quiere alinearnos, amén, con su voluntad, cuando Él quiere, amén, hacer algo con nosotros, Él nos habla, amén. Y Él quiere lo mejor para nosotros, amén. Él es amor, pero también es fuego consumidor, amén. Así inclinemos nuestro rostro, cierre sus ojos y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu presencia, Padre, por la vida que nos das a cada uno de nosotros, Señor. No estuviéramos aquí, Señor, si no fuera por ti, Señor, por tu bondad, Señor, por tu gran amor y fidelidad, Señor, que usted tiene para con cada uno de nosotros, Señor. Dice tu palabra, Señor, que, Señor, aunque seamos infieles, usted permanece fiel, Señor. Espíritu Santo, háblanos en esta noche, Señor. No queremos oír voz de hombres, Señor, o palabras de hombres, Señor. Queremos hoy, Señor, escuchar tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra nos santifica, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro camino, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque eres presente con nosotros en esta noche, Señor. Toma todo el control, Señor eterno, para que, Señor, podamos adorarte, Señor, escucharte, Señor, y aprender lo que tú quieres hablarnos en esta noche, Espíritu Santo, Señor, porque yo me hago a un lado, Señor, para que la gloria sea para ti, Señor, y seamos bendecidos, edificados, Señor Padre, establecidos, Señor, en el fundamento, en la roca que es Jesús, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento, pero no deje de alabar a Dios. Gloria a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y su pueblo. Amén. El tema de esta noche es conocer al Señor. Right? Conocer al Señor. Knowing the Lord. ¿Verdad? Que con la ayuda de Dios, amén, queremos, amén, desarrollar este tema, amén, que aquí vamos a ver en esta historia, ¿verdad? En este mensaje, que habían, ¿verdad? 4 hombres, 4 varones que esta historia va a hablar, amén. Y entre ellos había los que conocían al Señor y los que no conocían al Señor, amén.
Y estos hombres, amén, eran sacerdotes, ¿verdad? Era Elí, sus dos hijos, amén, que estaban, ¿verdad?, en la casa de Dios, en el tabernáculo, ministrando como sacerdotes. Y también vemos a Samuel, que Dios, amén, lo llama como sacerdote, como juez y profeta al pueblo de Israel. La palabra de Dios, amén, dice que usted y yo somos sacerdotes del Señor, que el Señor Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios. Amén. Si va conmigo a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice, vamos a leer desde el 4 al 6. Dice, Juan, a las 7 iglesias que estén en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo, ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es lo que vamos a estar hablando en esta noche, amén, sobre los sacerdotes, ¿verdad? Dice aquí que por, amén, a ver usted y yo recibir perdón de Dios, amén, hemos recibido que Dios ha perdonado nuestros pecados, ¿verdad? Él borró nuestras iniquidades. Él puso su justicia sobre nosotros para presentarnos sin mancha, santos, irreprensibles delante del Padre. Y por eso dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes por el lavamiento de nuestros pecados a través de su sangre. Y es interesante, amén, cuando vemos, amén, en los tiempos de los reyes, en la palabra de Dios, vemos, amén, cuando el pueblo, verdad, se apartaba de Dios, se iba detrás de la idolatría, abandonaban a Dios, olvidaron su palabra. Dice que habían reyes que querían hacer, amén, volver el corazón del pueblo a Dios. Tenemos el ejemplo de Josafat, de Joás y de Ezequías. Cuando ellos miraban, amén, el decaimiento espiritual del pueblo, ellos se preocupaban y ellos en su corazón se proponían hacer lo recto delante de Dios y buscar a Dios. Y para hacer eso, los reyes, ellos tenían que primero unirse. ¿Con qué creen? Con los sacerdotes de Dios. Cuando un rey quería restaurar la adoración del pueblo hacia Dios, cuando un rey quería ver el pueblo convertirse de nuevo y volverse al verdadero Dios, a Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Él buscaba a Dios, buscaba su rostro y se unía con los sacerdotes. Entonces, ¿verdad? Los sacerdotes tienen, ¿verdad?, un trabajo importante, ¿verdad? Tenían un trabajo importante en estos tiempos, porque ellos eran los ministros de Dios. Ellos ministraban y cuidaban de la casa de Dios, del tabernáculo, del templo. Ellos estaban, ¿verdad?, al cuidado de ofrecer holocaustos, sacrificios de paz y de expiación a Dios por el pueblo. Y eso es lo que, ¿verdad?, vemos a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue ese sacrificio grande de Dios para usted y para mí, para que usted y yo tengamos paz para con Dios y para expiar nuestros pecados. Esto vemos, amén, en 2 de Crónicas, capítulo 17, 24, capítulo 29 y 31, donde vemos, amén, a estos hombres como Josafat, Joás y Ezequías, amén, volverse a Dios y querer, amén, que el pueblo se volviera a Dios cuando ellos, amén, se apartaron de Dios. Y vamos, amén, a ver sobre el sacerdote Elí, ¿verdad? Como les dije en el principio, amén, aquí vemos a 4 varones, amén, a 4 hombres, amén, que eran sacerdotes. 3 que estaban desagradando a Dios, Elí y sus 2 hijos.
Y solamente uno, amén, marcaría la diferencia. Era diferente a los otros tres. Era conforme, como dice la palabra, al corazón y al alma de Dios. Era fiel. Y fue un instrumento que Dios usó, amén, para guiar la vida espiritual de la nación de Israel. Samuel, ¿verdad? Dios lo usó como un instrumento para guiar a los dos primeros reyes de Israel, a Saúl y a David, ¿verdad? Dios escogió a Samuel para ungir a los dos primeros reyes y para guiar al pueblo por el buen camino que ellos tenían que tomar, el camino de Dios. Dios lo usó, amén, para guiar al pueblo y amén, y para que el pueblo tuviera su desarrollo como nación, ¿verdad? A través de Samuel, Dios, amén, mostró de su propósito hacer de Israel una nación santa, real sacerdocio, ¿verdad? Apartados de los demás, que fuera luz, ¿verdad? Y ejemplo de ese Dios verdadero, que ese Dios, el único Dios que existe a las demás naciones que los rodeaban. Si vemos, amén, el capítulo 3, versículo 1, donde hemos leído en el principio de Samuel. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Verdad? Qué tremendo que dice que en aquellos días, ¿verdad? En estos tiempos, ¿verdad? La palabra de Dios estaba escaseando. No había visión con frecuencia. ¿Y cómo era esto? Amén. Si se suponía, si se creía, ¿verdad? Que ahí en ese tiempo, en ese momento, habían hombres de Dios, ¿verdad? Que supuestamente estaban, amén, buscando del Señor, que decían conocer al Señor, que estaban, amén, entrando en la presencia del Señor, queriendo recibir al Señor para poder impartir lo que ellos recibían de parte del Señor al pueblo. Se suponía, amén, que los sacerdotes, ¿verdad?, eran los que se tenían que continuamente acercar a Dios, buscar al Señor, estar en la presencia del Señor, encontrarse con Dios. Porque Dios le dijo, ¿verdad?, a Moisés, que Aarón y sus descendientes, cuando entraban al lugar santo, que él mismo se encontraría con él. ¿Y cómo es esto, amén? Que si habían estos hombres, ¿verdad? Si Elí estaba ahí como sacerdote de Dios, ¿cómo es eso que la palabra de Dios estaba escaseando y que no había visión con frecuencia? Si se suponía, amén, que había un hombre de Dios, un varón de Dios en medio del pueblo. Y el indicado era Elí, ¿verdad? El indicado de que Dios hablara al pueblo, de impartir, ¿verdad?, lo que Dios le daba en el lugar secreto, en el lugar íntimo. Se suponía, amén, que este hombre estaba ahí en comunión con Dios. Pero no, vemos que no lo estaba. Vemos que estaba descuidando esa relación con Dios, esa intimidad con Dios y esa comunión y esa relación personal que los hijos de Dios tenemos. Usted y yo, a través de Jesús, tenemos una relación personal con Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él se dio a conocer a nosotros. Y ese es el tema de esta noche, conocer al Señor. ¿Y sabe qué significa conocer a Dios? Es ser consciente de su presencia y de su realidad y que su palabra se haga viva y eficaz en nuestros corazones. Se suponía que este hombre, ¿verdad?, tenía que tener comunión, una relación personal con Dios, pero no lo tenía, porque si lo tuviera, la palabra de Dios no estuviera, ¿verdad?, escaso en ese tiempo. Hubiera visión
con frecuencia, hubiera palabra de Dios, hubiera revelación de Dios, hubiera conocimiento de Dios. Pero no lo había, porque no lo tenía este varón que dice que era un sacerdote. ¿Qué le pasaba a Elí? Elí simplemente estaba llenando su papel de sacerdote. Elí simplemente estaba llevando un estilo de vida. ¿Usted cree que el evangelio de Dios es nomás un estilo de vida? No, my friend. No es un estilo de vida. It's a personal relationship with God Himself. Es una relación personal e íntima con Dios mismo. No es un estilo de vida, no es decir, yo soy cristiano, yo creo en Dios. Si no tenemos conciencia, ¿verdad? Consciente de su presencia y que Él es real y que su palabra nos guía y su espíritu nos guía, ¿verdad? No es un estilo de vida, no es simplemente, ¿verdad?, llenar el papel de decir yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, yo voy a la iglesia, me congrego, sí, canto unas alabanzas, me gusta el tema o no me gusta el tema, ¿verdad? Si quiero alabo, si no quiero, ¿verdad? No le alabo. Si siento, ¿verdad? Porque no es lo que nosotros sentimos, no es emoción, sino, ¿verdad? Es una relación personal que hemos tenido, amén, y que tenemos con el Dios vivo. El corazón, ¿verdad? La vida de Elí, vemos, amén, que era un hombre que se dejó, ¿verdad? Dejó de ser sensible a la presencia de Dios. Porque si él, ¿verdad?, estuviera ahí, ¿verdad?, rindiéndose, permaneciendo, ¿verdad?, en la presencia de Dios, buscando del Señor, buscando, ¿verdad?, oír de Dios, recibir de Dios, ¿verdad?, hubiera palabra de Dios, hubiera revelación. Pero porque él no lo hacía, ¿verdad?, perdió toda sensibilidad y su corazón se hizo grueso hacia Dios, como dice Isaías 6:10. Si vamos a Isaías capítulo 6, versículo 10. Isaías 6:10. Dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Eso es lo que pasó con Elí. Su corazón se volvió duro, se volvió grueso hacia Dios, hacia su presencia. Porque si él, ¿verdad?, hubiera sido sensible a Dios, a su presencia, si él hubiera, ¿verdad?, adquirido en la presencia de Dios, oír de Dios, querer ser guiado por Dios, ¿verdad?, la palabra de Dios no escasearía en esos tiempos y hubiera visión con frecuencia. Fue tanto, ¿verdad?, el decaimiento espiritual, el descuido espiritual que tenía Elí, que cuando él vio a Ana, ¿verdad?, llorar amargamente en el tabernáculo delante de Dios, derramando su alma, orando a Dios por una petición, injustamente la juzgó y la acusó. Vamos a 1 Samuel capítulo 1, versículo 12 al 17.
Primera de Samuel 1, 12 al 17. Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Verdad? Era tan, ¿verdad?, grueso el corazón de este hombre, ¿verdad?, de Elí. Era tan, ¿verdad?, tanto su descuido espiritual, que él carnalmente, ¿verdad?, se acercó a Ana cuando la vio. Dice que él observaba su boca, ¿verdad? Porque a veces también cuando estamos en la carne, solo vemos, ¿verdad?, lo que vemos enfrente. No vemos por dentro, vemos con nuestros ojos carnales. Y era tan, ¿verdad?, carnal él, y no estaba, ¿verdad?, tan espiritual él, que directamente fue al azote, ¿verdad?, a acusarla, a reprenderla, ¿verdad? No hubo en él sabiduría. Y es interesante porque cuando vemos también los hombres de Dios, ¿verdad?, hombres que, ¿verdad?, conocían al Señor, que estaban conscientes, ¿verdad? Recuerde que conocer al Señor es estar consciente de su presencia y de su realidad, y que su palabra se haga viva y eficaz en nosotros, ¿verdad? Vemos que en los, ¿verdad?, hombres de Dios, en la palabra de Dios, Dios les mostraba antes, ¿verdad?, la situación de una persona. Dios les mostraba en visión, o Dios les hablaba, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, cuando ungieron a Samuel, dice que el día antes Dios le había hablado a Samuel que se le iba a aparecer Saúl buscando sus asnas, y ese es el que vas a ungir. Y al día siguiente fue así. Pero, ¿verdad?, Elí dice que estaba sentado, ¿verdad?, enfrente de la puerta del tabernáculo y miraba a Ana y observaba, ¿verdad? Solamente miraba lo de afuera, y la tuvo por ebria, que había bebido, ¿verdad?, que estaba borracha. Y directamente fue, ¿verdad?, al acuso, a golpear. Y se sorprendió, ¿no?, cuando, ¿verdad?, Ana, ¿verdad?, su reacción, no, Señor mío, simplemente que he derramado mi alma y estoy exponiendo mi aflicción, mi amargura, mi congoja al Señor. Y, ¿verdad?, entonces ahí dijo Elí, ¿verdad? I'm sorry, perdón. Que Dios te otorgue lo que le estás pidiendo. Ve en paz. También fue tanto, ¿verdad?, el descuido de este varón en su caminar espiritual, su relación con Dios, que Dios lo exhorta por ser partícipe del pecado de sus hijos. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 29, ¿verdad? Vamos a leer capítulo 2, versículo 29. Miren lo que dice, ¿verdad? Dice que vino un varón de Dios a hablarle, a darle palabra de Dios a Elí. Y dice el 29, 2:29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y qué dice? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel.
Entonces, ¿verdad? Dios lo exhorta y le dice, tú y tus hijos se han engordado. Porque sus hijos, ¿verdad? Vamos también a aprenderlo los hijos. Sus hijos estaban haciendo algo que no tenían que estar haciendo con las ofrendas que el pueblo ofrecía para Dios. Y él dice, ¿verdad? Que él, ¿verdad? Honraba más a sus hijos que a Dios. Y que ambos, ¿verdad? Él y sus hijos se engordaron, ¿verdad? Por estar comiendo de las ofrendas del pueblo de Dios. Fue tanto, ¿verdad? Esto es muy chistoso, ¿verdad? Fue tanto su descuido espiritual de Elí, que es interesante que, ¿verdad? El autor del libro de Samuel, que probablemente fue Samuel, ¿verdad? Siempre cuando, ¿verdad? Leemos el libro de Samuel, ¿verdad? Principalmente estos primeros capítulos, cuando Dios, ¿verdad? Nos quiere hablar y está hablando algo en serio, algo importante, siempre tiene que mencionar, siempre tiene que incluir un detalle interesante y chistoso. Y esa es la condición física, la condición, ¿verdad?, de salud física de Elí. Si vamos a 1 Samuel 2:22. Dice primero que Elí era muy viejo. El 29 dice que se había engordado. Amén, como hemos dicho, se había engordado. Capítulo 3, versículo 2 dice, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Y versículos 15 y al 18 del capítulo 4 dice, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Versículo 18, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. 4 veces, ¿verdad? El autor de ¿verdad?, esta carta de Samuel tiene que incluir este detalle, como diciendo, ¿verdad?, que tal vez, ¿verdad?, como vino su descuido espiritual, también vino decayendo su salud física. Porque, ¿verdad?, cuando nosotros, ¿verdad?, el Señor, nosotros, amén, el Espíritu Santo nos guía, cuando nuestra vida espiritual, ¿verdad?, la tenemos, ¿verdad?, esa comunión con Dios, el Espíritu Santo nos enseña cómo cuidarnos, cómo tener esa disciplina para cualquier cosa. Y es interesante que, ¿verdad?, que el autor tiene que incluir, ¿verdad?, describir la condición física de la salud de este hombre, ¿verdad? Su vida espiritual no estaba bien. Y después describe su salud, que su salud se iba decayendo. A diferente como Moisés. Dice que Moisés, ¿verdad?, no se le oscurecían sus ojos. Y aún, ¿verdad?, con la edad que tenía Moisés, él tenía que caminar y subir el monte Sinaí para hablar con Dios. Aún siendo, ¿verdad?, de edad avanzada, ¿verdad?, Moisés podemos ver que tenía condición, ¿verdad? Y sus ojos no se oscurecían, ¿verdad? Porque era un hombre que
cara a cara hablaba con Dios. Y era un hombre, ¿verdad?, que estaba cerca de Dios, que conoció a Dios. Ahora veamos los hijos de Elí, Ofni y Fines. Dice el versículo 2 del capítulo 2, versículo 12, dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios. Una versión dice que eran hombres sin vergüenzas, no tenían ningún respeto al Señor. También otras versiones dicen que ellos no conocían al Señor o desconocían al Señor. Por esta razón, ¿verdad?, dice que ellos eran hombres impíos, vivían impíamente, porque no tenían el conocimiento de Dios, desconocían al Señor. No tenían conocimiento de Dios, ¿verdad? Que no conocían, no lo conocían. No estaban ellos conscientes de su presencia y de su realidad. Ahora, por eso, ¿verdad? ¿Usted cree, verdad, que alguien que conoce al Señor, ¿verdad?, va a ser alguien impío? No, ¿verdad? Por eso cuando alguien no conoce al Señor, es dirigido ¿por qué? Por sus deseos, por la carne. Pero por eso cuando nosotros, amén, el Señor vino a nuestras vidas, somos conscientes de su palabra. Ellos no tenían, ¿verdad?, conocimiento del Señor, no se había revelado la palabra de Dios, no estaban conscientes, ¿verdad?, de quién era Dios, qué le agradaba y qué le desagradaba a Dios. Porque cuando usted y yo, ¿verdad?, iniciamos una relación con alguien, ¿verdad?, nos vamos involucrando con esa persona, ¿verdad? Esas personas se van involucrando más en sus vidas y mientras ellos, ¿verdad?, se van involucrando más, también se va formando un respeto, un amor y un cariño. Y como dice una versión, que eran hombres sin vergüenzas, que no tenían respeto al Señor. Por eso usted y yo, ¿verdad? Con nuestras debilidades, nuestras luchas, siempre queremos y buscamos hacer el bien para Dios, delante de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Él nos ha hecho conscientes de su presencia. Ahora somos conscientes de que no podemos hacer cualquier cosa con nuestra vida, con nuestro cuerpo, porque tenemos conscientemente, amén, que el Señor nos ve, que el Señor nos conoce. Y también, ¿verdad?, tenemos conciencia de su palabra. Por eso, ¿verdad?, Ofni y Fines eran hombres, amén, impíos, porque no conocían al Señor. No había esa relación personal con Dios. Y miren lo que dice Juan 17:3. Dice, Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a Jeremías 31:34. Jeremías 31:34. Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿verdad?
Podemos decir que ahora usted y yo somos conscientes de la presencia de Dios, de su realidad, que Él existe. ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Ese Dios santo, justo, perfecto, bueno, a través, amén, de la obra redentora que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque Él dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús, amén, Dios, ¿verdad? Si no fuera por Jesús, si no fuera por Dios llegar a nuestras vidas, no tuviéramos conciencia de su presencia, hubiéramos seguido muertos en nuestros delitos y pecados. Hubiéramos seguido, ¿verdad? Bajo esclavitud, bajo la potestad del pecado. Pero porque Él vino, ¿verdad? Y nos halló, nos encontró, nos rescató. Y como dice aquí Jeremías, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado, sino que todos me conocerán. A través de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, conocemos a Dios. Es porque, ¿verdad? Usted conoce al Señor porque el Señor nos ha rescatado. Vamos a ver a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 12. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 12. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8, que dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Verdad? Como dice aquí, usted y yo hemos renacido mediante la gracia y la gran misericordia de Dios. Es que usted y yo ahora tenemos conocimiento de Dios y tenemos una esperanza viva. Y como Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Que para heredar, entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Entonces vemos a través de la gracia del Señor
Él vino a nuestras vidas para que usted y yo tuviéramos esa conciencia de que Él existe y que su palabra se haga viva en nosotros. Porque su palabra es el mensaje de Dios para la humanidad. Es la carta de Dios para nosotros, la humanidad. Es la guía que Dios, ¿verdad?, nos ha dejado. Y el Espíritu Santo, amén, para mantenernos en ese conocimiento, en esa conciencia de su presencia, de su omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Y es a través, ¿verdad?, de su obra redentora que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Vemos, ¿verdad?, que Ofni y Fines desconocían al Señor, por eso ellos, ¿verdad?, no tenían una relación personal con el Señor, con Dios. Hacían lo que ellos, ¿verdad?, querían hacer. Dice que ellos, ¿verdad?, uno de los pecados que ellos cometían era que con el garfio de 3 dientes comían cualquier carne, ¿verdad?, cualquier parte del animal que sacaban ellos de la olla. Esto contradecía lo que estaba escrito en la ley. La ley ordenaba que ellos solamente podían comer el pecho y la parte superior del muslo del animal. Esto lo vemos en Levítico 7, 28 al 34. Levítico 7, 30 y al 34. Vamos a leer desde el 28. 28 al 34 dice: Habló más Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecida como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. ¿Verdad? Este es el muslo del animal. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón el sacerdote y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Pero vemos, amén, que los hijos de Elí abusaban de esto, ¿verdad? Ellos, ¿verdad?, sacaban más de lo necesario y ellos, ¿verdad?, tomaban lo que no les era necesario. Dice que ellos tomaban por la fuerza. Si era necesario tomar por la fuerza, lo hacían. De quitar, ¿verdad?, más de la ofrenda que el pueblo venía a ofrecer a Dios. Entonces, ese era un pecado que ellos estaban cometiendo, por el cual Dios les amonestó, les llamó la atención. Porque, ¿verdad?, no conocían al Señor. Si hubieran conocido al Señor, hubieran estado, ¿verdad?, obedeciendo la palabra de Dios. Pero porque no le conocían, no tenían esa conciencia de Dios, ni la revelación de la palabra de Dios, hacían lo que ellos querían. Segundo, cometían adulterio, durmiendo con las mujeres que servían en el tabernáculo. Eso lo vemos en el capítulo 2. Dice que el pueblo le traía la atención a Elí, que sus hijos se dormían con las mujeres que estaban en el servicio del tabernáculo.
Y 1 Samuel 4:19 nos menciona que Fines estaba casado. Por eso ellos hacían lo que ellos hacían, porque no tenían conocimiento de Dios, desconocían al Señor. Por eso cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, hay un temor en nosotros hacia Dios, hay un respeto hacia Dios. Y ese es el temor a Jehová, el respeto a Dios. Que usted y yo recibimos algo que, ¿verdad?, es imposible sin Dios. Right? Sin el Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad?, se nos sería imposible poder, ¿verdad?, agradar a Dios, temer al Señor, respetarlo al Señor. Entonces ellos, ¿verdad?, porque no tenían conocimiento del Señor, estaban quebrantando las leyes de Dios, ¿verdad? Éxodo 20 dice que no adulterarás. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Lo contrario, amén, ahora Samuel. Samuel era uno que vino a conocer a Dios. Y una característica significante que la palabra de Dios menciona de Samuel, lo menciona 5 veces, es que Samuel ministraba a Jehová y crecía delante de Jehová. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel 2:11 y dice, y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. El versículo 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. El versículo 21 y dice, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel, dice, crecía delante de Jehová. Versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Capítulo 3, versículo 1. Y el joven, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. So, vemos 5 veces, amén, esta característica significante que Dios, ¿verdad?, da testimonio de Samuel. Cómo era diferente Samuel a Elí y a sus 2 hijos. Dice que él ministraba a Jehová en presencia de Elí. Dice que él crecía delante de Jehová y que era acepto delante de los hombres y delante de Dios. Y dice, ¿verdad? Leemos el capítulo 3, versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero ¿cuándo cambió eso? Cuando Dios lo llamó, así como usted y a mí, eso cambió, que desconocíamos al Señor cuando Él vino a su vida y a mi vida. Ese desconocimiento, esa separación, eso que usted y yo estábamos alejados de Dios. Y aún enfatiza la Biblia, usted y yo éramos enemigos de Dios, enemistados estábamos con Dios. Pero todo eso cambió y se fue. Cuando Él, en su gran amor y su misericordia y su gran gracia, llegó a su vida y a mi vida. Por eso usted y yo no desconocemos al Señor. Por eso su palabra es viva en nosotros. Y por eso
el Espíritu Santo está en nosotros, mora en nosotros y nos guía a nosotros para mantenernos en ese conocimiento, en esa conciencia de su presencia y de su realidad. Diferente, ¿verdad?, era Samuel a Elí. Elí, ¿verdad?, se estaba descuidando, ¿verdad?, su relación, esa de ser consciente de la presencia del Señor, de su realidad, de la palabra de Dios. Y es maravilloso que dice que Samuel era diferente, que Samuel ministraba a Jehová. Samuel estaba delante de Dios y crecía delante de Dios. ¿Por qué? ¿Verdad? Samuel tenía toda la razón de ser igual a Elí y a sus dos hijos. Samuel es un ejemplo grande para usted y para mí, de no caer en esa trampa, ¿verdad? Cuando vemos, amén, algún defecto, algo malo en la congregación, entre nosotros. Él miraba, ¿verdad? Y él sabía las cosas que Elí y sus hijos estaban haciendo. Si el pueblo sabía, ¿usted no cree que Samuel sabía? Pero Samuel es un gran ejemplo, ¿verdad?, de no dejar que eso nos afecte, el mal ejemplo de alguien o que nos hagan algo, ¿verdad? Alguien que tal vez veamos en la casa de Dios, veamos espiritual, veamos que profesa que es hijo de Dios, que conoce al Señor. Pero Samuel no usó eso como excusa de dejar a Dios. Sino que dice que él estaba ahí ministrando al Señor, que él estaba delante del Señor. Y en parte creo que tuvo, ¿verdad?, su madre, Ana, ¿verdad?, un efecto en la vida de Samuel, en su vida espiritual. Si vamos, amén, Primera de Samuel 2, 18 al 20. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa. Entonces aquí vemos, amén, que aunque la mamá, ¿verdad?, Ana, la madre de Samuel, se lo veía, ¿verdad?, dedicado Samuel a Dios, pero ella siempre estuvo involucrada en la vida de Samuel. Dice que cada año Elcana y Ana iban a Silo, al tabernáculo, a ofrecer su ofrenda. ¿Y qué hacía? Iba a visitar a su hijo. Y me imagino que ahí en ese momento ella daba su testimonio, compartía y impartía esa fe, ese testimonio, esa experiencia que ella tuvo con el Señor, que era una mujer estéril, que no podía tener hijos. Pero cuando ella oró a Jehová, le pidió a Dios un hijo, Dios le contestó y le respondió y nació Samuel. Entonces, ¿verdad? Podemos decir que Samuel tenía el conocimiento, ¿verdad?, del testimonio de su mamá. Y también tenía el conocimiento de que él era, ¿verdad?, la respuesta del Señor para su mamá. Por eso también dice que Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová, y se volvieron a su casa.
Imagino que Samuel sabía esto. Él estaba consciente, amén, del testimonio de su mamá, de la fe de su mamá. Y él tuvo ese ejemplo, ¿verdad?, de sus padres. Sus padres, ¿verdad?, lo instruyeron, le dieron ejemplo. Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su niñez, en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará. Entonces él vio, ¿verdad?, cómo Elcana y Ana subían a Silo, ¿verdad?, como era costumbre ofrecer ofrenda a Dios. Y ahí me imagino que Ana tomaba ese tiempo de instruir a su hijo en lo que era, ¿verdad?, conocer a Jehová. Y como dice Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y por el oír palabra de Dios. Y como vemos aquí, que Ana visitaba a Samuel. Y eso tuvo, amén, un efecto en él, que él también quería, me imagino, por eso él quería conocer al Señor. Por eso él, lo contrario de Elí, de sus hijos, él estaba, ¿verdad?, separado de ellos, de lo que ellos estaban haciendo, y él estaba en el lugar, ¿verdad?, de ministrar al Señor, de estar delante del Señor. Y él es ese ejemplo, amén. Él podía ver, ¿verdad?, convertirse como los hijos de Elí, pero eso no lo distrajo de conocer al Señor, de tener interés en Dios. El ejemplo, ¿verdad?, el mal ejemplo que estaban dando ellos, ¿verdad?, que tenían una posición, ¿verdad?, espiritual. Eso, ¿verdad?, no cambió el hecho que él quería, ¿verdad?, conocer al Señor, que él quería mantenerse en Dios. Y eso es la verdad lo que Dios quiere, amén, que nos mantengamos firmes, sensibles en el conocimiento de Él. No es que, verdad, seremos perfectos o somos fuertes, sino que hemos venido a conocerlo a Él, porque Él vino a nuestras vidas, cambió nuestra manera de pensar, nos dio un nuevo corazón. Él nos acercó a Él mismo, estando nosotros separados de Él. Ahora nosotros lo amamos. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Usted y yo lo buscamos porque Él nos halló. Él ya nos encontró. Nosotros le servimos y le tememos porque Él nos redimió. Usted y yo le adoramos y le honramos porque Él nos escogió. Vamos a 1 de Pedro 2, 9 al 10. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué? Porque Él se dio a conocer a nosotros. 1 de Samuel 12, versículos 20 al 24. Dice: y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí
que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Vamos a Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2. Está después de Daniel. 2, 19 y 20. Aquí veremos, amén, el amor de Dios. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. ¿Y qué dice? Y conocerás a Jehová. Qué lindo, ¿no? ¿Verdad que Él vino, amén, ese momento que usted y yo, ¿verdad? Estamos separados de Él, muertos espiritualmente, lejos de Él. Lo desconocíamos a Él, pero como dice Él, que Él se desposará con nosotros en justicia, en benignidad, en misericordia y en fidelidad, y lo conoceremos. Y eso, ¿verdad? Es el amor, la salvación de Dios. Que lo conozcamos y que seamos conscientes de su presencia y de su realidad y de su palabra, ¿verdad? Porque no, ¿verdad? Eso cambió, que lo desconocíamos el momento que Cristo vino a nuestras vidas y empezamos, amén, ahora una relación personal con Dios mismo. Amén. Así pónganse de pie en esta noche. Vamos, amén, darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre. Porque, Señor, usted, Señor, se ha revelado en nuestras vidas, Señor. Quitaste esa venda de nuestros ojos, Señor, Padre Santo, aleluya. Nos hiciste, Señor, una criatura nueva, Señor, Padre Santo. Y ahora somos conscientes, Señor, de tu presencia, Señor, de que tú eres real, Señor Padre Santo, y tu palabra, Señor, ha sido revelada a nosotros, Señor eterno. Gracias, Señor maravilloso Dios, porque, Señor, es conforme, Señor, la multitud de tus piedades, Señor, aleluya, que hoy tenemos, Señor, conocimiento tuyo, Señor, tenemos salvación, Señor Padre Santo, pues por ti, Señor, aleluya, porque usted nos halló, Señor, que nosotros te buscamos, Señor, aleluya, porque usted nos redimió, Señor, aleluya, hemos sido libertados, Señor maravilloso Dios, y podemos servirte, Señor, al Dios vivo, Señor maravilloso de gloria. Gracias, Señor maravilloso Dios, aleluya, te exaltamos y te bendecimos, Señor, por tu obra en nuestras vidas, Señor Padre Santo, aleluya, por esa obra que has empezado en cada uno de nosotros, Señor, y vienes perfeccionando, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Eres tú, Espíritu Santo, que dice su palabra, que nos ayuda en nuestras debilidades, dice tu palabra, Señor, que cuando nos acercamos a ti, usted se acerca a nosotros, Señor. Gracias, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, a mantenernos, aleluya, en ese conocimiento, Señor, de suyo, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, porque usted se ha dado a conocer a su pueblo, Señor. Usted se ha dado a conocer a nuestras vidas, Señor Padre, y a través de ese conocimiento, Señor, somos libres, Señor, y como usted dijo, Señor, tenemos vida eterna, Señor, juntamente contigo, Señor Padre
Padre, no porque nosotros, Señor, hayamos hecho algo, Señor Padre Santo, no porque seamos buenos, Señor Padre Santo, porque ahí, Señor Padre Santo, usted nos vio, Señor Padre, nos encontraste, Señor, maravilloso, Rey de gloria, ahí donde estábamos perdidos, Señor, separados, muertos espiritualmente, Señor, ahora somos, Señor, reconciliados para contigo, Señor, y tenemos paz para con Dios, aleluya, y podemos, Señor, acercarnos a ti, Señor Padre, y ser, Señor, reyes y sacerdotes para ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Tuya es la gloria, Señor, la honra y el honor para siempre y siempre, Señor. Te exaltamos, Señor, y te bendecimos, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por su presencia en nuestras vidas, Señor, porque usted nos guía a toda verdad, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias por bendecir a tu pueblo, Señor, bendecir nuestras vidas, Señor, fortalecer nuestras vidas, Señor Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias, Señor, aleluya, por encontrarse con nosotros, Señor Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Como dice tu palabra, Señor, bienaventurado aquel que tú atrajeres a ti mismo y escogieres para que esté en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque eso es lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor Padre. Nos has, Señor, atraído, nos has escogido, Señor, y nos has alcanzado, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si todavía no conoces al Señor Jesucristo, abre hoy tu corazón y recíbelo como tu Salvador personal. Ora con nosotros de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que moriste en la cruz y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, salva mi alma, perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre, porque envió al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo, por salvar mi alma hoy. Bienvenidos a la familia de Dios. Nos puedes visitar en 15050 Delano Street, Van Nuys, California, o llamarnos al 818-438-8102. Ministerios Divina Restauración.